Buenas tardes, buenos días, ya que existe esta semana turnos de exámenes con suspensión de clases, les dejo la clase correspondiente a Economía Aplicada, correspondiente a este miércoles. Para ello voy a compartir la última proyección que vimos en la clase del miércoles pasado. Y vamos a continuar nuestra clase desde esa filmina, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de conceptos asociados a la idea de un plan de negocios, de una idea de negocios, qué conceptos económicos estaban asociados a ellos, y el último concepto que nos quedó por ver era el concepto de necesidades. Nosotros habíamos definido a las necesidades como aquella sensación de orden físico o psíquico de carencia ligado al deseo de reparación. La economía estudiaba el concepto de necesidad en tanto y en cuanto esta intensidad sea lo suficiente como para motivar a quien la experimenta al acto de compra. Las características de las necesidades son varias. Por ejemplo, son ilimitadas en su número a medida que aumenta el ingreso, mejora o se desarrolla la civilización, aumenta el número de necesidades que los individuos experimentan. Algunas son recurrentes, otras intermitentes, se vinculan con el tipo de necesidades, ya sea primarias, secundarias, que está experimentando el individuo. Las recurrentes seguramente serán las biológicas, las intermitentes a lo mejor podrán asumir las formas de necesidades culturales, necesidades intelectuales, espirituales, de esparcimiento. Algunas son sustituibles, otras complementarias. Las sustituibles, por ejemplo, la necesidad básica o biológica de alimentarse puede ser satisfecha consumiendo distintos bienes. Por ello puedo sustituir necesidad de consumir un alimento por la necesidad genérica y buscar otro alimento parecido. Complementarias, el hecho de que para satisfacer una necesidad generalmente surgen algunas veces digamos que la aparición de necesidades accesorias. Necesito comer, voy a tener la necesidad a su vez de tener los utensilios, por ejemplo, vaso, plato, cubiertos, como para desarrollar esa acción. Son susceptibles de ser creadas artificialmente, porque a medida que se desarrolla la tecnología, se van creando nuevas necesidades. Por ejemplo, el chat GPT, la necesidad de mayor velocidad de navegación, mayor cobertura de banda ancha, más cámaras en el celular. eh, Distintas funciones o nuevas herramientas digitales vinculadas a al nivel de tecnología y bienes tecnológicos que disponemos son ejemplos claros de cómo el desarrollo tecnológico va creando nuevas necesidades. También las necesidades se pueden clasificar según su urgencia en primarias, biológicas, elementales, salud, eh, alimentación, vestimenta, servicios vinculados a la satisfacción de las necesidades eh, primarias, y las necesidades de índole secundarias, que son de carácter intelectual, espiritual, de esparcimiento. Por su asiduidad, regulares u ocasionales, las regulares se presentan a intervalos conocidos, las ocasionales están relacionadas a la ocurrencia de algún tipo de hecho que puede o no ser eventual. Por el tiempo en que se experimentan, presentes y futuras, las presentes exigen la satisfacción inmediata, como ser las biológicas, y dentro de ellas, por ejemplo, la alimentación, y futuras, tengo conocimiento de que va a suceder un hecho en el futuro y eso permite prever recursos, la acumulación de recursos para satisfacerlas. Por el sujeto llamado a resolverlas, si se puede reconocer fácilmente a quien experimenta y solo depende de él su satisfacción, son necesidades individuales.
sí las experimentan un grupo de individuos, pero constitucionalmente se le otorga la legitimidad de su satisfacción al Estado. Estamos hablando de necesidades colectivas. Necesidades colectivas son necesidades públicas, por ejemplo, la administración de justicia o la seguridad. Otro de los conceptos que están relacionados con el contenido o el plan de negocios es precisamente el concepto de bien económico, ya que el plan de negocios se va a referir al conjunto de antecedentes y de estudios que van a tratar de demostrar si una idea o una propuesta de negocio es rentable o es sostenible desde una perspectiva económica en un horizonte temporal o a lo largo de un horizonte temporal definido. Y ese plan de negocios se refiere a la identificación de un bien o servicio que se va a comercializar. Por eso el concepto de bien económico es súper importante. Primero vamos a comenzar definiendo qué es un bien económico. Es toda cosa capaz de satisfacer una necesidad. Al hablar de cosa, me estoy refiriendo a todo bien material o simplemente bienes o inmaterial o producción de servicios. ¿Qué características tienen los bienes para ser considerados económicos? Tienen que ser útiles, vale decir, tienen que ser capaces de satisfacer una necesidad. Tienen que ser escasos, vale decir que su producción no debe, em, eh, su producción digamos que no debe acceder o no debe superar las necesidades que requiera el mercado y deben ser accesibles, vale decir que debe ser susceptible de ser distribuido por algún canal de logística. Si un bien cumple dos de tres de estas características, deja de ser económico. La clasificación de los bienes económicos se realiza en función de distintos criterios. Por ejemplo, por su naturaleza, los bienes pueden ser materiales o bienes propiamente dichos, tangibles o inmateriales o servicios. Por su abundancia o escasez, libres, económicos o raros. Los libres son los que brinda gratuitamente la naturaleza. Por ejemplo, y entre paréntesis, en algunos lugares, el viento, la luz solar, gozar de una playa, eh, eh, alguna reserva natural. Eh, los bienes económicos son los que revisten tres características: útiles, escasos y accesibles. Y aquellos bienes catalogados bajo o descriptos, definidos bajo el concepto de raros, significan que por sus características propias son invaluables, vale decir, son declarados patrimonio de la humanidad, no pueden ser reproducibles y tienen tanto valor para la humanidad que no tienen precio. Por ejemplo, una única catedral gótica, un cuadro de Miguel Ángel, una escultura de Leonardo da Vinci o directamente la famosa Gioconda. Eh, este tipo de bienes eh, tienen en sí de manera implícita una característica única de la mano que fue su autora. Por eso son declarados en muchos casos patrimonio de la humanidad. Su valor, al ser ilimitado, al ser infinito, hace que no tengan precio. Seguimos. Por la forma de satisfacer necesidades o por su destino final, bienes directos de consumo, vale decir que son adquiridos por los consumidores por las unidades domésticas o por las familias. Indirectos o de producción son adquiridos por las empresas o por las unidades que se encargan de contratar estos factores de producción. Por la cantidad de veces que pueden satisfacer una necesidad, bienes no durables y bienes durables. Bienes no durables se destruyen en el circuito productivo. Bienes durables trascienden su vida útil por lo menos un uso o un circuito productivo. Digamos que los bienes de consumo y los bienes de producción, los bienes de consumo son adquiridos, dijimos, por las unidades de consumo, por las familias. Las familias pueden adquirir bienes de consumo
Y estos bienes de consumo a su vez pueden ser durables o no durables. Durables, adquiridos por las familias, un electrodoméstico, un automóvil. No durables, por ejemplo, las compras de supermercado. En cambio, los bienes indirectos o de producción son adquiridos por las empresas y son o pueden ser catalogados como durables o no durables. Los bienes durables adquiridos por las empresas, maquinarias, activos fijos. Los bienes no durables adquiridos por las empresas, materias primas, insumos, combustible, entre otros. Por su disponibilidad, presentes y futuras, los bienes de disponibilidad inmediata se denomina presentes, los bienes cuya disponibilidad está afectado o está definido en un periodo eh, conocido y cierto de tiempo, vale decir que la disposición será en el futuro, con diferimiento, se denominan bienes futuros o bienes a futuro por la calidad de sus propietarios o usuarios cuando la persona, un individuo sujeto a derecho privado, puede ser digamos que se le atribuye la propiedad de la cosa y ese propietario puede ser identificado por un título de propiedad que le es propio, que es suyo, el bien es privado. En cambio, cuando los propietarios de la cosa o del bien o de una potestad son todos los ciudadanos de la sociedad y entonces él no se puede identificar con nombre y apellido al propietario en particular, sino que los propietarios son todos los miembros de la sociedad o de la comunidad, entonces la calidad de los propietarios se definen como de bien público. Por la evolución de ventas y variación del ingreso, vale decir, por la relación que existe entre la demanda o el consumo de un bien y la variabilidad que provoca en esta demanda una modificación en el ingreso de los consumidores, estos bienes pueden catalogarse como bienes inferiores y superiores. Hay una categoría intermedia que son bienes normales, pero vamos a explayarnos en el módulo 2, pero como anticipo les digo, cuando aumenta el ingreso y aumenta la cantidad consumida del bien, estamos hablando de bienes superfluos o superiores. Cuando aumenta el ingreso y disminuye la cantidad consumida de ese bien, porque el consumidor tiene poder adquisitivo como para reemplazar ese bien por otro de mayor calidad, entonces estamos hablando de bienes inferiores. Otro de los conceptos que también hace a la buena definición de las características del producto que voy a comercializar en el plan de negocios que tienen que elegir ustedes es el concepto de utilidad. Vimos que una de las características de los bienes para ser considerados económicos era que los bienes tenían que ser útiles, escasos y accesibles. Útil, el concepto de utilidad está ligado a la capacidad que tienen los bienes para satisfacer necesidades. Este concepto, vale decir, esta capacidad que tienen los bienes para satisfacer necesidades, tiene a su vez características propias. Primero, es una característica o una condición subjetiva inherente al ámbito subjetivo de la persona. Lo que a mí me resulta, lo que a mí me puede llegar a generar eh, satisfacción, ¿sí? A otra persona no le puede reportar esa misma característica. Vale decir, por ejemplo, yo que no fumo, puedo fumar un cigarrillo y ese acto de consumo no me va a significar placer alguno o grado de satisfacción alguna. En cambio, una persona fumadora, el encender su primer cigarrillo, sí, seguramente le va a generar un grado de satisfacción absolutamente distinto. Entonces, digamos que el grado de satisfacción que experimentan los individuos al consumir sucesivas dosis de un bien o de un servicio es un concepto subjetivo. ¿Por qué? Porque depende del fuero interno de la persona. Segundo, la segunda característica de la utilidad es una condición necesaria y suficiente para que exista el bien. Sabemos que todo bien para que pueda ser comercializable en el mercado tiene que satisfacer una necesidad. Primera condición.
¿sí? Necesaria y suficiente. Todos los bienes para que resulten económicos tienen necesariamente que satisfacer algún tipo de necesidad. Y por último, existe este bien con prescindencia del carácter ético, legal o moral del individuo. Vale decir, mientras que el bien satisfaga una necesidad, independientemente que esta necesidad sea legal, moral o ética, siempre que satisfaga una necesidad, va a existir un mercado que se va a desarrollar para comercializarlo. Otro de los conceptos que están involucrados a la hora de definir las características y la naturaleza del bien o del servicio que voy a comercializar es el concepto de mercado económico. Este mercado económico, este mercado en donde interactúan los oferentes o los productores, los demandantes o los compradores, son descritos en un proceso de realidad simplificada que se denominan modelos económicos. Un modelo económico es la representación simplificada de una realidad económica. Puede ser un modelo económico expresado de forma gráfica, literal o simbólica. En forma gráfica, por ejemplo, puedo definir un mercado bajo un sistema de ejes cartesianos en donde puedo simplificar el comportamiento de compradores y vendedores. ¿Sí? Tengo mi curva de oferta, tengo mi curva de demanda. Y en el punto de equilibrio o el punto de intersección E, compradores y vendedores se ponen de acuerdo en cuanto a qué precio van a cobrar, van a comprar y van a vender y qué cantidades van a intercambiar. Fíjense que definimos modelo económico, equilibrio de mercado, utilizando una tipología gráfica. Puedo representar también un equilibrio de mercado de manera simbólica. Fíjense que defino que la curva de demanda de sub X depende de manera inversa al nivel de precio del producto. La curva de oferta del bien X depende de manera positiva o directa del nivel del precio del producto y el equilibrio del mercado se dará en el punto de intersección o punto de común unión entre la oferta y la demanda. Fíjense que es una forma simbólica de decir lo que acabo de describir en forma literal, en forma gráfica. La tercera metodología, una forma literal de definir el equilibrio de mercado, es decir, que el mercado está en equilibrio cuando compradores y vendedores se ponen de acuerdo con respecto a los precios y a las cantidades intercambiadas en un mercado determinado. Otro de los conceptos que voy a utilizar a la hora de definir y estudiar el mercado en donde voy a interactuar para tratar de comercializar mi producto es el concepto de dinero y el concepto de precio. ¿A qué vamos a llamar dinero o qué vamos a entender por dinero? El dinero es el común denominador de todos los cambios. Digamos que el dinero por sí mismo no satisface ninguna necesidad. Sí me sirve como un bien intermedio y que me posibilita todos los cambios. Siempre voy a cambiar un bien por dinero y el dinero por otro bien. Si yo necesito arroz y tengo vacas para vender, necesitaba alguien que requiriera vacas y que a su vez tenga para ofrecer arroz. Fíjense la fricción o las dificultades que planteaba un sistema de trueque, un sistema económico de trueque. En cambio, con el surgimiento del dinero como un bien intermedio, como un común denominador de todos los cambios, este tipo de inconveniente o de factor limitante fue superado. El surgimiento del dinero en la historia de la humanidad marca el paso o la superación de una economía de trueque a una economía monetaria.
El dinero, en términos muy generales, cumple distintas funciones en un sistema monetario. Es una unidad de cuenta, sirve como unidad de cuenta porque se van a expresar el valor de todos los bienes y servicios utilizando ese denominador monetario común de curso legal. Sirve como reserva de valor porque le permite a las personas, a las economías domésticas, pero también a las empresas ahorrar. Sirve como medio de cambio porque utilizando el dinero puedo comprar bienes y servicios, y sirve como patrón de pagos diferidos porque puedo adquirir bienes y servicios cuyo valor es importante, significativo, y cancelo esa obligación mediante pagos parciales a través del tiempo, vale decir, mediante cuotas. Otro de los conceptos indispensables a la hora de hablar de o de analizar el mercado y la tipología del mercado en donde voy a comercializar mi producto es el concepto de precio. Vamos a llamar o vamos a definir al precio como el valor que tienen los bienes y servicios expresados en unidad de curso legal, expresado en dinero. Los bienes y servicios van a tener precio porque van a ser útiles, escasos y accesibles. Vale decir, van a ser económicos. Todos los bienes económicos van a tener un precio. Vamos a definir entonces, el mercado como toda entidad o institución física o virtual que permite la comunicación, la interacción entre compradores y vendedores, entre oferentes y demandantes, con el propósito de establecer precios y cantidades intercambiadas. Fíjense que podemos graficar esta situación en un sistema de ejes cartesianos en donde vamos a simbolizar, vamos a registrar, vamos a representar la variable independiente en el eje de las ordenadas y la variable dependiente o condicionada en el eje de las abscisas. Precio en el eje de ordenadas, cantidades ofrecidas y demandadas en el eje de las abscisas. Existen múltiples clasificaciones de mercados. Nosotros vamos a ver algunas, por ejemplo, según los bienes y servicios que se transan, voy a tener un mercado de capitales, mercado cerealero, mercado inmobiliario, mercado automotriz. Voy a tener un mercado para cada bien o servicio que se produzca. Según la importancia y extensión geográfica, voy a tener, por ejemplo, mercados globales, mercados internacionales, mercados nacionales, locales, regionales, municipales, barriales. Según la cantidad de oferentes y demandantes, existen cientos de tipologías. Nosotros vamos a ver cuatro específicas. Un modelo de mercado denominado de competencia perfecta. Vamos a ver a continuación las características. Muchos compradores, muchos vendedores. El segundo modelo, monopolio, mono uno, polio vendedor, un modelo de mercado que se caracteriza por la presencia de un solo vendedor y muchos compradores. Oligopolio, oligovarios, polio vendedores, modelo de mercados que se caracterizan por la existencia de pocas empresas productoras y muchos demandantes. Competencia monopolística, muchos compradores, muchos vendedores que ofrecen productos similares, pero susceptibles de satisfacer la misma necesidad. Ahora nos vamos a abocar en profundidad a las características de cada uno de estos mercados. Comenzamos por competencia perfecta. Para que un modelo de mercado sea de competencia perfecta, necesita cumplir cinco características. Primero, atomización de mercado, vale decir, muchos oferentes, muchos demandantes, muchos compradores, muchos vendedores. ¿Cuántos? Los suficientes como para que nadie tenga influencia significativa en el proceso de fijación de precios. El precio se fija por la libre concurrencia de la oferta y la demanda. Segunda característica, homogeneidad del producto. Todas las empresas que interactúan en la competencia perfecta ofrecen un producto idéntico, no similar, idéntico. Este concepto de homogeneidad también se extiende a otros ámbitos del mercado.
Al decir homogeneidad del producto, no solamente digo o me refiero a que todos los productos que ofrecen todas las empresas son idénticos, sino que existe también homogeneidad personal. Ningún comprador tiene preferencia por ningún vendedor en particular. Homogeneidad espacial. Ningún comprador tiene preferencia por la procedencia o localización geográfica de ningún producto o vendedor en particular. Homogeneidad temporal. Las operaciones se realizan de manera instantánea, vale decir que no tienen posibilidad un vendedor o una empresa de diferenciarse en cuanto a la forma de financiación, en cuanto a los descuentos que pueden llegar a realizar. Todas cobran un mismo precio y las operaciones son al contado, de manera instantánea. Tercera característica, libre acceso al mercado. El libre acceso al mercado significa que todas las empresas, todos los consumidores pueden ingresar y salir libremente del mercado sin que existan barreras significativas que impidan este ingreso y egreso. Cuarta característica, transparencia. Los compradores saben perfectamente las características químicas, físicas, financieras del producto. Vale decir, existe un perfecto conocimiento de los consumidores acerca de toda la información pertinente del producto que van a adquirir. Última característica, libre movilidad de los factores. Significa que todos los factores de la producción, mano de obra, capital, recursos naturales, capacidad empresarial, tecnología, energía, pueden movilizarse libremente de una empresa a otra, de una industria a otra, de una actividad a otra, de un sector a otro, sin que estén limitadas o sin que estén restringidas por ninguna relación contractual de ninguna de las partes. El segundo modelo de mercado es el monopolio. Es un modelo de mercado que se va a caracterizar por la presencia de un solo vendedor que ofrece un producto único a los consumidores. Los consumidores tienen la opción de pagar lo que le pida el monopolista o prescindir de poder adquirir ese bien. La empresa monopolista tiene el poder de fijar precio y opera en cuanto a la definición de cantidades de producción, ¿sí? Generando situaciones de escasez para exacerbar los beneficios, para convertirlos en beneficios extraordinarios. Nosotros cuando hablamos de flujos financieros de la empresa, se acuerdan que hablamos de ingresos por ventas y de costos totales. Los ingresos menos los costos dan lugar a los beneficios netos. Estos beneficios pueden ser normales, los típicos de la actividad, supernormales o extraordinarios, y beneficios subnormales o pérdidas. Bien, en situaciones de monopolio se trata de regular mediante precios o cantidades la necesidad de los consumidores, la imposibilidad de encontrar alternativas que sustituyan este producto, y eso hace que la empresa experimente beneficios extraordinarios o supernormales. Las barreras de acceso a este mercado son muy rígidas. Existen barreras que no permiten la incorporación de nuevas empresas al mercado, y estas barreras pueden ser financieras, tecnológicas, legales, administrativas, económicas, ¿sí? Em, por lo menos en el corto plazo, no existe posibilidad de que nuevas empresas ingresen ofreciendo productos similares. El origen del monopolio puede ser diverso. Existe, por ejemplo, un monopolio o monopolios legales, donde el Estado, a través de una ley, así dispone solo la existencia de una empresa que se encargue de producir un bien o de prestar un servicio, por ejemplo, fabricaciones militares, o en Corrientes la de PEC o Aguas de Corrientes. Fíjense que tenemos un monopolio privado o un monopolio público. La segunda alternativa es cuando la empresa es la única propietaria de la materia prima, por ejemplo, un monopolio natural. La empresa es la propietaria
de la única fuente de agua mineral en la zona, o la empresa es la propietaria de la única perforación desde donde se extraen aguas termales. Entonces, a ese tipo de monopolio se denomina monopolio natural. ¿Eh? La empresa es la propietaria de la única materia prima disponible o el único recurso disponible. Y por último, la tercera tipología de monopolio se da por la dimensión del mercado, vale decir, este existe o el mercado puede dar lugar a la existencia de una situación de monopolio cuando la dimensión o el tamaño del mercado es tal que solo admite ese tipo de actividad la existencia de una sola empresa que preste un servicio o que ofrezca determinado bien en una localidad en particular. Por ejemplo, pensemos en la posibilidad de poner un solo cine en un pueblo como Santa Ana. La existencia de dos cines convertiría a esa actividad económica directamente en insostenible por la propia dimensión del mercado. La competencia monopolista o monopolística. La competencia monopolística es un modelo de mercado que tiene características del monopolio y características de la competencia perfecta. La característica que comparte de la competencia perfecta está vinculada a la existencia de muchos oferentes y muchos demandantes, pero no ofrecen un producto idéntico, sino ofrecen un producto susceptible al ser diferenciado, susceptible de satisfacer una misma necesidad, pero con características distintivas. Tienen estos productos características que lo hacen diferente. Son bienes o servicios con características propias, pero que pueden satisfacer una misma necesidad. Esta diferenciación o grado de diferenciación em, puede ser real o aparente. Eh, esta diferenciación va a ser real cuando el producto tiene efectivamente características físicas, químicas, de packaging diferentes y la publicidad, que juega un papel muy importante en este tipo de mercado, apunta a resaltar esas características distintas. La diferenciación puede ser aparente cuando, en cambio, se resaltan mediante la publicidad características subjetivas del producto. Por ejemplo, el hecho de pertenecer, si adquiero el bien, pertenezco o soy de algún grupo en particular, marca, moda, algún grupo que referencia algún estilo de vida en particular. Entonces, la publicidad que dijimos juega un papel enorme en este tipo de mercado, va a orientarse a resaltar estas variables subjetivas. Cuanto mayor diferenciación logre la empresa vía publicidad de su propio producto, mayor potestad de fijar precio va a tener, pero nunca su precio tiene que estar tiene que tener niveles muy distintos al de la competencia. Recordemos que en la competencia monopolística todos los bienes son diferenciados, pero sustitutos. Por ende, si el precio es elevado, el consumidor se volcará a comprar el producto similar de otra empresa y satisface, por sustitución, esta necesidad. El último modelo de mercado, oligopolio, en donde este modelo de mercado se va a caracterizar por la presencia de varias empresas productoras y muchos compradores. Este mercado se caracteriza por tener accesos difíciles al mercado. Existen barreras administrativas, financieras, tecnológicas, legales, que hacen difícil el acceso al mercado, pero no imposible. Estas poquitas empresas tienen un poder limitado de fijar precios. Nunca pueden fijar precios desconociendo la política de precios que fije la competencia. A diferencia del monopolio, en donde el acceso al mercado directamente está bloqueado, en el oligopolio existen barreras y son difíciles de superar, pero no imposibles. Las pocas empresas que interactúan en el mercado pueden
operar de dos maneras distintas. De manera independiente entre sí, pero no descuidando la política de precios de la competencia. Y la segunda forma es mediante la celebración de los denominados acuerdos colusorios o actúan en colusión. Entonces, todas las poquitas empresas que actúan en el mercado se ponen de acuerdo en fijar los mismos precios, ¿sí? Y entonces llegan a tener tanto poder en cuanto a fijar precio del producto, que en una situación de monopolio. De más está decir que estos acuerdos colusorios son ilegales y pueden ser penados, por la autoridad competente. Si vamos al mercado, tenemos que definir cuáles son los dos instrumentos que van a operar en el mercado, la oferta y la demanda. La demanda individual, denominamos demanda individual, gasto o consumo, ¿eh? La relación que existe entre la cantidad de un bien X que un individuo o una persona está dispuesto a adquirir a los diferentes precios posibles. Hay factores que van a condicionar este acto de compra o de consumo. El factor principal, el precio del bien en cuestión, pero hay otros factores que ayudan a la decisión de compra. ¿Cuáles son? El ingreso de los consumidores, el gusto, moda o preferencia, la población. No se refiere al crecimiento vegetativo de la población, se refiere a los movimientos migratorios que suele haber en determinado territorio. Por ejemplo, no nos olvidemos el factor turismo, que vamos a suponer en Paso de la Patria la demanda de servicios públicos o de infraestructura. La ciudad de Paso de la Patria tiene 15.000 habitantes, pero en temporada alta, que es diciembre-febrero, los fines de semana llegan a Paso de la Patria 200.000 personas. De tener 15.000 habitantes fijos, residentes permanentes, a recibir 200.000 personas más. Entonces, a eso se refiere cuando en demanda, cuando hablamos de la incidencia de la población en el consumo de determinado bien. También el Gauchito Gil en Mercedes, Peregrinación a Itatí en julio y en septiembre. Fíjense que son desplazamientos de personas o de potenciales consumidores que sí marcan un impacto significativo en el consumo del bien. Precio de bienes relacionados, y allí hablamos de bienes eh, de demanda conjunta y bienes de demanda rival. Dos bienes son de demanda conjunta cuando satisfacen una misma necesidad de manera incluyente. Vale decir que el consumidor, al aumentar la cantidad consumida de uno, necesariamente aumenta la cantidad consumida de otro. Por ejemplo, aumenta la demanda de automóviles, aumentará la demanda de combustible, aumenta la demanda de carne vacuna o de asado, aumentará la demanda de bolsas de carbón. Los bienes sustitutos son los que satisfacen la misma necesidad de manera excluyente, vale decir que el consumidor tiene que optar para satisfacer una misma necesidad entre adquirir uno u otro. Por ejemplo, un consumidor tiene hambre, puede demandar o consumir un alimento u otro. Un consumidor tiene que satisfacer una necesidad de traslado, puede tomar un colectivo o puede tomar un Uber, ¿sí? Entonces, debe optar de manera tal y de manera excluyente que al aumentar la cantidad demandada de un bien, disminuye la cantidad demandada de otro. También la política gubernamental puede influir en la cantidad consumida de un bien a través de un subsidio para promover el consumo, a través de un impuesto o de un arancel para digamos que desacelerar el interés que se tenga para consumir ese bien. Las condiciones climáticas pueden alentar o desalentar el consumo de un bien, por ejemplo, sobre todo los productos estacionales. Aumenta el consumo de helados en temporadas estivales, aumenta el consumo de estufas en temporadas invernales. Las expectativas de precios futuros condicionan mi demanda presente. Si la información que me arroja el mercado es que el precio del bien que quiero adquirir va a bajar en el futuro, hoy dejo de consumirlo y espero al futuro a que esa baja de precio se desarrolle.
También la preferencia por la liquidez va a ser un factor condicionante del gasto o del consumo de determinado bien. Se denomina preferencia por la liquidez al deseo que tienen los consumidores de no efectuar gastos y quedarse con el dinero líquido o en efectivo. Si existe preferencia por la liquidez, significa que el individuo prefiere mantener el dinero en efectivo y no dedicarlo al gasto. Si no existe preferencia por la liquidez, por ejemplo, en periodos inflacionarios, el dinero le quema en las manos a los consumidores y lo vuelcan hacia el consumo de bienes y servicios. La ley de demanda nos habla de que existe una relación inversa entre precio y cantidad. Cuando aumenta el precio del bien, considerando racionalmente que en el corto plazo el ingreso de los consumidores permanece constante, el poder de compra disminuye y eso hace que la cantidad disponible o la cantidad que desea o que puede adquirir el consumidor disminuya. Esto hace que ante un ingreso constante y un aumento del precio de determinado bien, baje el poder de compra de los consumidores y por ende disminuya la cantidad adquirida o consumida de dicho bien. Y esto genera una relación inversa entre precio y cantidad demandada, de manera tal de que al aumentar el precio disminuye la cantidad consumida, al bajar el precio aumenta la cantidad consumida. A esta relación inversa se denomina ley de demanda o relación inversa entre precio y cantidad. Esta ley de demanda hace que mi curva de demanda, si la represento en un sistema de ejes cartesianos, tenga una relación inversa, tenga una pendiente negativa de izquierda a derecha. Recuerden que en un sistema de ejes cartesianos representábamos variable independiente precio en el eje de ordenadas, variable condicionada cantidad demandada en el eje de las abscisas. Esta pendiente negativa nos está informando que existe una relación inversa entre precio y cantidad. Esa pendiente negativa nos está informando de la existencia de la denominada ley de demanda. Si yo analizo un conjunto de demandas como sumatoria de las demandas individuales, a cada nivel de precio puedo inferir el concepto de demanda de mercado. Teniendo varias curvas de demanda a analizar, directamente puedo trabajar con una única demanda que engloba las demandas individuales y se denomina demanda de mercado. Y la conceptualizo como la suma horizontal o a cada nivel de precios de cada una de las demandas que tienen o que derivan de distintos individuos para distintos niveles de precios. Fíjense que el propio concepto de demanda de mercado me está diciendo la forma de calcular mi demanda de mercado. Suma horizontal de demandas individuales. Vale decir que a un precio de 2, mi demanda de mercado de 200 va a ser igual a la sumatoria de las demandas individuales para ese mismo nivel de precio, 100 más 40 más 60. Mi demanda de mercado para un precio de 4 va a ser igual a 80 más 30 más 30, vale decir 140. Y así sucesivamente. Segunda herramienta que necesito para entender cómo opera el mercado, mi curva de oferta individual. La oferta denominamos oferta del bien X a la cantidad del bien X que un productor o empresario está dispuesto a ofrecer o a producir a los distintos niveles de precios posibles. También la oferta va a tener o va a estar condicionada por distintos factores. El factor principal que condiciona la producción de un bien es el precio del bien, que en oferta está relacionado con la capacidad de generar beneficios por esa actividad económica. Pero también van a haber otros factores que van a condicionar la producción de ese bien, como ser el precio de los factores de producción, las condiciones climáticas, el acceso o no a la tecnología, el precio de los bienes relacionados, y ahí vamos a hablar de bienes de oferta conjunta y bienes de oferta rival.
Dos bienes son de oferta conjunta cuando proceden de un mismo proceso productivo. Aumentando la producción de uno, necesariamente se aumenta la producción de otro. Un ejemplo típico es el frigorífico. Si aumenta la producción de carne, aumenta la producción de cuero, de pelos, de vísceras. En cambio, dos bienes son de oferta rival cuando compiten en la utilización de los mismos factores de producción, de manera tal de que al aumentar la oferta o la producción de uno, disminuye la oferta o la producción de otro. Si aumenta la producción de trigo y yo tengo solo 10 hectáreas para afectar a la producción en particular, la producción de cereales en particular, si aumento mi superficie cultivada de trigo y yo solo tengo 10 hectáreas, necesariamente tengo que disminuir el área afectada de la producción de otro cereal, por ejemplo, maíz. Aumentando la producción de uno, al utilizar los mismos factores de producción, necesariamente disminuyo la producción de otro. Otro de los factores condicionantes de la oferta es la política gubernamental que a través generalmente de aranceles, impuestos, subsidios, incentivos, puede o no eh, promover la producción de determinados bienes y servicios. Y por último, expectativas de precios futuros. Si yo sé que en el futuro el precio va a aumentar, hoy quito mi producción del mercado y la guardo para cuando el precio suba. Y de esa forma me afecta la disponibilidad de producción en el mercado. La ley de oferta me dice que existe una relación inversa. eh, la ley de demanda me decía que, que existe una relación inversa entre precio y cantidad. Y eso condicionaba mi curva decreciente de izquierda a derecha que me marcaba esta relación inversa. En oferta, la relación es directa y por ende voy a tener una curva con pendiente positiva, de manera tal de que al aumentar el precio, aumenta la cantidad ofrecida o producida. ¿Por qué? Porque esto está directamente relacionado con la utilidad o los beneficios de la empresa. Recuerden que muchos de los costos de las empresas están ligados a acuerdos contractuales que se actualizan una o dos veces por año. En cambio, a medida que aumenta el precio, directamente es dentro de los flujos financieros de la empresa, eso impacta directamente en los ingresos por ventas. Al retardar la actualización de costos y al aumentar la dinámica de actualización de los ingresos por ventas, los beneficios de la empresa aumentan a medida que el precio aumenta. Por ende, es un incentivo en la maximización de beneficios que ocurre con esto, con este proceso, con esta dinámica, es un incentivo perfecto para que ocurra esta relación inversa o esta curva creciente de izquierda a derecha. Al igual que en demanda, también al igual que en demanda, también vamos a tener el concepto de oferta de mercado, que va a ser igual a la suma horizontal de las ofertas de mercado. Por ejemplo, la oferta de mercado a un precio de 2 va a ser igual a la suma de las ofertas individuales correspondientes a ese nivel de precios. 100 más 40 más 60. La oferta de mercado para un precio de 2 es igual a 200. Y con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias.